Crónicas Pirexianas. Capítulo 30. Tambores de guerra. El demonio Gix se sentó en la caverna de Koilos y se hizo un festín con las mentes de dos de sus seguidores. Uno de ellos era un espía que había llegado al oeste de Argivia y todavía era obviamente humano. El otro vino de la corte de Mishra, y ella estaba llena de anillos y otros adornos de metal. Su brazo izquierdo era totalmente artificial. Su rostro era una sonrisa permanente que indicaba más trabajo en la mandíbula y la garganta. Cada sacerdote se arrodilló a uno y otro lado del demonio, y él se apoderó de sus cráneos y atravesó su carne con sus garras, absorbiendo los recuerdos de su interior. Saboreaba sus experiencias, su vida desordenada y las emociones extravagantes, mientras él tomaba sus conocimientos. El sacerdote más humano, el de Argivia, estaba obviamente celoso de su compañera. Él no podía modificar su forma de la misma manera que lo había hecho ella, pues tenía que operar entre los otros seres humanos en la capital de Argivia, Penregon. Pero este ser llano y sin adornos tenía una información maravillosa: el nuevo descubrimiento de una isla frente a la costa sureste de Tiriciare. La nueva tierra estaba envuelta en tormentas, pero una vez atravesado el mal tiempo, había una tierra rica que conquistar, similar a la primera esfera de Pirexia en su estado salvaje, pero más orgánica y desorganizada. Echó un vistazo a través de la mente de la sacerdotisa de la corte de Mishra. No había nada similar allí. Sí, habían estudiado las notas de Ashrod y ya estaban utilizando con éxito su trabajo en el cuerpo humano para modificarse a sí mismos. Y sí, cada mes que pasaba, Mishra confiaba más y más en los sacerdotes, y ahora era susceptible a las sugerencias y recomendaciones de la hermandad. Ahora Mishra estaba perjudicando gravemente las regiones en busca de recursos y había absorbido la mayor parte de las tierras hasta dejarlas secas. Pero no había ni una palabra del descubrimiento de la isla dentro del sacerdote de la corte del Kadir Artífice. Gix dejó que la información se asimilara a través de los registros de su propia mente. Quería reunir los dos pedazos de la piedra de poder, pero no estaba seguro cuál de los dos hermanos lo haría por él. Mishra había sido el invasor inicial de su dominio, pero ahora estaba cada vez más influenciado por los sacerdotes de Gix. Ursa, envuelto en su propia jerarquía de partidarios y estudiantes, seguía siendo un enigma para el demonio. Pero con los recursos de esta nueva isla y con algo de tiempo, sería capaz por fin de vencer a su hermano. Gix quería a uno de los hermanos muerto y al otro lo suficientemente debilitado para que no se pudiera interponer en su camino. Pero ambos seres humanos habían estado trabajando a través de sus secuaces y no se habían encontrado cara a cara en las últimas décadas. Tal vez, pensó Gix, él podría cambiar eso. La sacerdotisa repleta de metal de la corte de Mishra le presentó la información de que Ursa había encontrado una nueva fuente de material para mantener en funcionamiento sus máquinas de guerra. La mujer se estremeció cuando los nuevos datos inundaron su cerebro y una sola lágrima grasienta anidó en la esquina de su ojo. Gix ordenó al espía varón regresar a Argivia y dejarse capturar. A continuación debería revelar, solo bajo tortura, que el mismo Mishra planeaba tomar como premio el reino de la isla personalmente, para reabastecerse de materiales y con ellos finalmente lanzar un gran ataque a la costa sur de los reinos de Ursa. Casi como una ocurrencia tardía, el demonio quemó la parte del cerebro del hombre que contenía los sentimientos de celos hacia su compañera. El hombre soltó un pequeño jadeo. Las máquinas no se sienten celosas, señaló Gix. Tampoco deberían hacerlo sus adoradores. Liberó a la pareja y la mujer se quejó cuando la conexión mental quedó rota. El hombre se derrumbó y Gix tuvo que convocar a un par de Suchi parcialmente restaurados por los sacerdotes para que lo retiraran y se recuperara en otra parte. Teniendo en cuenta el daño que había hecho a su mente, no habría dificultad en que fuera capturado por los argivianos. Gix se reclinó en su trono y chasqueó sus dedos. Ahora, finalmente, todas las piezas estaban encajando en su lugar. Gwen había estado allí cuando el invasor había arribado por primera vez y estuvo allí cuando comenzó la invasión.
Titania no era tonta, y un invasor que escapaba de la Tierra se esperaba que regresara. Wena y otros de su clan habían sido reclutados para servir como observadores de la costa durante el siguiente año o los siguientes 10 años para evitar que los hombres provenientes del cielo pudieran retornar una vez más. Y finalmente regresaron, desde el cielo y el mar. Wena estaba en la línea de árboles con vistas a la playa de arena blanca, donde el invasor había aterrizado por primera vez. Era por la mañana y las tormentas que formaban la barricada exterior de la isla eran una línea oscura en el horizonte. Manchas más oscuras aparecieron en el horizonte gris, haciéndose poco a poco cada vez más claras y más sólidas a medida que emergían de la lluvia. Las manchas oscuras rápidamente se transformaron en grandes barcos. Se trataba de una flotilla de barcos a vela que salía de la tormenta. Había otras manchas en lo alto, no más evidentes que mosquitos pululando alrededor de las sombras más grandes. Wena se dio cuenta de que eran las cosas parecidas a aves. Se podía ver lo pequeño que eran estos dispositivos al compararlo con lo gigantesco que eran los barcos, porque estas naves eran tan grandes como una aldea de elfos. Mientras Wena miraba, más barcos se lanzaron fuera de la tormenta gris y luego aún más. Algunos despedían humo negro y otros vapor blanco, y otros llevaban grandes velas, estropeadas por su paso por el mal tiempo. Parecían espectros que se acercaban a la orilla. Era una armada diferente a cualquiera que Wena pudiera recordar. Ni siquiera en los cuentos antiguos se hablaba de algo similar. Los invasores venían a Argot. La fuerza estaba tratando de llegar a una península situada al oeste de la costa, y Wena comenzó a moverse en esa dirección. Pensó en moverse a lo largo de la playa, pero ya las cosas pequeñas parecidas a aves sobrevolaron el lugar, cayendo en picada y explorando el área. Por lo tanto, se mantuvo en los niveles superiores de los árboles, corriendo a lo largo de las grandes ramas y saltando los abismos ocasionales entre ramas entrelazadas. Encontró a la joven Doril en su posición de control, mirando fijamente a la armada en su marcha hacia ellos. Los ojos del elfo más joven estaban llenos de temor. Wena la sacudió y le dijo a la jovencita que llevara la noticia de la invasión a la corte de Titania. Pero incluso mientras hablaba, Wena sabía que con una fuerza tan grande, Gaia misma ya lo debería saber. Y si lo sabía Gaia, Wena se vio obligada a recordar, entonces Titania, su reina, debía también ser consciente de ello. Sin embargo, Doril estaba petrificada, así que huir fue una acción más que suficiente para ella en ese momento. Los invasores aterrizaron en el momento en que ella llegó con la noticia. Sus barcos no anclaron, sino que se introdujeron en la playa misma. Las proas de las grandes naves se abrieron, y de ellas se derramó un torrente de criaturas como hormigas de un hormiguero roto. Había hombres entre ellos, pero había otras cosas de un tipo que Wena nunca había visto. Algunos parecían escarabajos de cabeza humanoide. Esos tomaron el perímetro de la playa. Otros eran gigantes mecánicos con rodillas extrañamente dobladas y ya estaban descargando suministros. Enormes creaciones parecidas a castillos retumbaron desde las entrañas de los barcos, irisadas de armamentos y espadas. Una gran máquina con boca de dientes aserrados y piernas de araña avanzó pesadamente hacia adelante. Si Wena tenía alguna duda en cuanto a su propia responsabilidad en esta invasión, esta desapareció cuando vio a la figura principal del asalto. Allí, entre los seres mecánicos y los guerreros humanos, estaba su invasor, el que ella se había abstenido de matar un año atrás. Estaba gritando órdenes a los hombres y las máquinas, y ellos respondían a sus palabras. Se volvió para escuchar a otro hombre, uno más alto, más viejo y con hombros anchos. Hablaron y entonces el joven invasor irrumpió en otra serie de órdenes y las máquinas se inclinaron a su voluntad. Las creaciones con patas de araña avanzaron lentamente hacia la línea de los árboles, mientras los gigantes mecánicos comenzaban a excavar los cimientos de una fortaleza por encima de la línea de la marea alta. Los dientes aserrados de la gran araña comieron los árboles y la serrín y la corteza volaron en todas direcciones, mientras éstas masticaban su camino hacia el interior de la selva. Otros buques estaban desembarcando a lo largo de la playa. Sus vientres se rompían y daban a luz otras monstruosidades. Algunas de las naves habían quedado varadas en los arrecifes.
pero muchas otras lograban pasar a través de esos pozos para repetir la escena que Gwen había visto a lo largo de la costa. Encima de su cabeza, el cielo zumbaba con las cosas parecidas a aves, tanto grandes como pequeñas. No había tiempo para esperar una respuesta de la corte de Titania. Estos no eran invasores solitarios arrojados de algún naufragio. Esta era una fuerza armada y peligrosa, que al momento de su desembarco comenzó el asalto de la tierra. Gwen sabía que debía esperar la respuesta oficial, pero también sabía cuál iba a ser esa respuesta. Si esperaba el bosque se perdería. Su corazón se estremeció cuando uno de los grandes árboles de madera pálida fue destrozado, llevándose consigo 2 árboles con los que tenía ramas entrelazadas. Gwen se retiró retrocediendo hasta el corazón más profundo de la selva. Tenía que recoger al resto de su clan y formar un grupo de guerra, porque los invasores no esperarían a que tuvieran un permiso. Ashnod se quedó mirando el sílex y sonrió. Le había tomado muchos años, pero sus secretos finalmente habían sido revelados. Pasó un dedo por los labios de la taza. El mundo pareció oscurecerse a su alrededor y ella le dio la bienvenida a esa oscuridad. Hablaba de un nuevo tipo de poder, un nuevo recurso que ella podría aprovechar. Ella había aprendido bien, a pesar de que su maestra había necesitado un poco de incentivo para compartir los secretos de las Torres de Marfil. La erudita se había ido, pero no estaba muerta. Ashnod hubiera encontrado una forma de preservarla si ella hubiera simplemente muerto, pero la mujer en su lugar se había escapado, desapareciendo en la noche ya sea por sus propios medios o con ayuda. Poco importaba. Ella dejó la mayor parte de su conocimiento detrás. Se requería una forma diferente de pensar, una manera que Ashnod tuvo problemas para entender al principio. El suyo había sido el mundo de la física, al igual que los otros artífices, pero una vez que existió el concepto de que la misma Tierra tenía poder que solo necesitaba ser liberado, el resto de la teoría cayó fácilmente en su lugar. Una vez que creías en la magia, esta podía suceder. Ashnod levantó la punta de los dedos de la taza y el mundo volvió a la normalidad. Este dispositivo era demasiado peligroso para su uso directo, pero los secretos que revelaba eran lo bastante potentes para demostrar sus habilidades a Mishra y para recuperar el lugar a su lado. Necesitaba su ayuda desesperadamente. Las tribus de los Falaji finalmente se estaban cayendo a pedazos y las naciones no Falaji que habían conquistado estaban siendo azotadas por la revolución y la guerra civil. A pesar de todo, una ola cada vez mayor de dispositivos se vertió a través de los pasos de la zona oriental de las factorías y talleres de su hermano maldito. Ella había establecido su propia casa en el Mas, lejos de Sumifa, su capital, ahora en ruinas y enemistada una facción contra la otra, mientras que el país iba a la disolución. En un momento ella pensó que podría unir a la nación y volver a Mishra como la reina del Mas, pero ahora se impresionaría mucho más con el poder y el conocimiento que sostenía en sus manos que con poseer otra nación. Apareció una sombra en la puerta, uno de sus propios discípulos, veterano de varios lados en la guerra civil. Ella había compartido algunos de sus secretos con sus alumnos, pero no lo suficientes como para hacerlos a ellos peligrosos. Ella no les dijo nada de la verdadera naturaleza del Six. Señora, Habla, Taxus. noticias de Tomakul. Lárgalas. Ha llegado a Mishra noticias de que su hermano ha encontrado una gran isla llena de árboles y metales que le permitirán alimentar el esfuerzo de guerra. Ashnod asintió con la cabeza. Sí, ese tipo de noticias harían que Mishra se volviera aún más desesperado. ¿Es verdad? El Kadir Artífice ha vuelto a abrir los astilleros en Segon y ha enviado a los esclavos para construir una flota propia. Tiene la intención de tomar la isla por sí mismo. Ashnod asintió de nuevo. Sí, eso sonaba como algo que haría Mishra. Necesitaba una nueva meta para mantener unido a su imperio y la promesa de un botín fresco era suficiente para hacer que los jefes de guerra Falaji se mantuvieran a su lado. Y él iba a necesitar ayuda si quería tener éxito. Su ayuda. La noticia tenía por lo menos 3 meses de antigüedad. Mishra ya habría terminado sus barcos.
Ensilla mi caballo, con provisiones para un viaje largo. ¿A dónde vamos? Vosotros no vais a ninguna parte, dijo Ashot con una sonrisa maliciosa que los aprendices habían aprendido a temer. Yo, en cambio, voy a casa. El artífice menor Sangwell, que hace una vida atrás se había encontrado con Ursa entre las ruinas de Krog, encontró al señor protector en su taller. Una gran área había sido despejada en el centro de la habitación y una esfera brillante flotaba en el centro. La esfera brillaba con un color desconocido para Sangwell, una combinación de remolinos amarillos y verdes que parecían grabar su intensidad en sus ojos, por lo que aún eran visibles incluso cuando los apretó fuertemente contra el resplandor. Rayos bailaron en la superficie de la esfera mientras ésta giraba, sin apoyo y en el centro de la habitación. Sangwell quiso gritar, pero Ursa se fijó en él y cortó la alimentación de la máquina por sí mismo. La esfera escupió una última luz de rayos verdes y luego flotó suavemente hasta el suelo. Sangwell observó que el pelo blanco del señor protector había quedado de punta, y supuso que el suyo también había quedado así, dentro del campo del gran dispositivo. Racalita, Dijo brevemente Ursa, sonriendo, como si el nombre lo explicara todo. trabaja con el mismo principio que los amuletos antiguos de Krog, envolviendo el cuerpo en un campo de protección que acelera su curación. ¿Qué tienes? El espía, milord. La sonrisa de Ursa desapareció y Sangwell pudo ver al viejo hacer la transición mental de pensar en sus dispositivos a pensar en la guerra. ¿El Gixiano? ¿Qué pasa con él? Finalmente le hicimos hablar. Me temo que tuvimos que quebrarlo para hacerlo. Por supuesto. ¿Qué es lo que sabía? Era un Gixiano, un sacerdote de la orden. Y sí, estaba pasando la información a Mishra. Él nos dio algunos otros nombres, pero ya han huido del reino. El Kadir lo sabe. Él sabe sobre la isla. Su hermano, el Kadir, se dice que está construyendo su propia flota de invasión y que la está liderando él mismo hacia la isla. Taunus está ahí. Harvin está liderando la expedición. El viejo apretó sus manos. El movimiento elevó sus hombros y a Sangwell esto le hizo recordar a un buitre albino. Se quedó en silencio durante un largo rato, mirando en donde la esfera de color extraño ahora descansaba en el suelo. Murmuró algo que Sangwell no pudo oír. Milord, dije que me voy. Gruñó Ursa mirando a Sangwell. Su rostro estaba agotado y todo el entusiasmo que había estado allí momentos antes había desaparecido. Me voy a la isla para encontrarme con mi hermano por última vez. Llevamos muchos años en esta guerra en Punto Muerto. Pensaba que en la ciudad de Tericia encontraría la clave para destruir a mi odiado hermano. Pero no había más que basura y charlatanería. Necesito de su ayuda para darle el golpe de gracia a las fuerzas de Ursa. Denle like al video y suscríbanse al canal. Con su ayuda, el Imperio Falaji se impondrá.